Camila, buenas tardes, bienvenida. Espero que haya tenido un buen fin de semana. Ya estamos en Derecho Procesal General. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora. En los temarios, déjenme ver los temarios. En los temarios están indicados cuáles son los temas que constan en el examen complexivo y tenemos en el tema 2 Derecho, en materia, en la asignatura 2 Derecho Procesal General. El derecho procesal general comienza hablando del primer temario que son los principios generales del proceso. Estos principios generales del proceso están en la parte inicial del Código Orgánico General de Procesos. Cuidado, se va a caer en esta pregunta. Ten en cuenta que si le preguntan a usted cuál es la legislación aplicable al procedimiento general ecuatoriano, tiene que decir Código Orgánico General de Procesos. Luego de la parte preliminar, ya por el artículo 2 nos habla el código acerca de los principios rectores, ¿no? Algo que se diferencia mucho entre el Código Orgánico General de Procesos y el Código de Procedimiento Civil anterior es que aquí en el Código Orgánico General de Procesos nos indica cuáles son los principios rectores, ¿no? Si le preguntan esto, lo podría mencionar como un antecedente y se gana ahí un plus en la nota. ¿Cuáles son los principios rectores? Todos los principios rectores son todos los principios, todos aquellos principios que se aplican al código, al procedimiento general, ¿no? ¿En dónde? En el código, en el procedimiento civil, eh, todas las materias, mejor dicho, menos constitucional, electoral y penal, porque ellos tienen su propio procedimiento, ¿no? El constitucional está en la ley de garantías constitucionales, el electoral en el Código de la Democracia y el penal en el Código Orgánico General de Procesos, ¿no? De ahí todas las demás reglas, en los procedimientos, en todas las demás materias, se versan en este código. Por eso es que se dice que es un procedimiento general. Aparte de esto, también el derecho administrativo también tiene su propia legislación en ciertos casos, ¿no? Cuando estamos hablando que hay un litigio administrativo, pero en el campo contencioso administrativo, ahí sí es un procedimiento judicial regido por el COGEP. Pero cuando estamos hablando que también es posible realizar procesos administrativos institucionales, ahí no es COGEP, ahí se alinea al reglamento interno de cada una de las instituciones. Porque, por ejemplo, si usted es contratista del municipio de Guayaquil, del GAD municipal de Guayaquil, y hay un problema con su pago, tiene dos opciones. La primera, irse un proceso contencioso administrativo, que es plantear la demanda si cumple los requisitos vía judicial, y ahí se aplica el COGER. O a su vez, podría usted iniciar un proceso administrativo interno, institucional, para empezar el cobro de los valores adeudados producto de una contratación, y ese procedimiento usted lo ingresa en ventanilla, ahí mismo en el municipio, alcaldía, para que le ayuden. Esto de aquí no es COGEP, eso de ahí se aplica lo del COTAD o las ordenanzas del gobierno autónomo descentralizado municipal del área a la que está usted interviniendo, solicitando el pago. ¿Cuáles son estos principios rectores? Tenemos primero la dirección del proceso. Acuérdense que el proceso es direccionado por el juez. Voy a avanzar súper rápido porque esto ya lo vimos, ¿no? Como siempre, una pequeña reseña en la primera parte. ¿Cuáles son los principios rectores? Primero, la dirección del proceso. ¿Cuál es la dirección del proceso? Que el juzgador o la juzgadora son los encargados de direccionar, de encauzar, de dirigir el proceso. Las partes procesales impulsan, el juez dirige. Segundo principio, el de oralidad. El principio de oralidad nos indica que los procedimientos judiciales tienen que llevarse de forma oral, salvo los procesos que obligatoriamente tienen que llevarse por escrito. ¿A qué me refiero con esto? Que hay actividades que tienen que ser necesariamente por escrito. Por ejemplo, la presentación de la demanda. Usted cuando se va a divorciar, cuando un cliente suyo se vaya a divorciar, no es que usted va de la mano con su cliente, va donde el juez le dice divórcielo. Tiene que presentar una demanda por escrito. Entonces, esta actividad procesal en particular de presentación de la demanda es por escrito, pero ahí todo lo demás es oral. La audiencia después resuelve oralmente, las partes dicen sus alegatos oralmente, la reproducción de la prueba se hace de forma oral y exhibiendo la prueba como lo veremos más adelante. Tenemos el impulso procesal.
el principio de impulso procesal. Así como el juez dirige el proceso, las partes lo impulsan. Quiere decir que es a petición de ellos que el juez continúa con la prosecución del proceso. Principio de mediación, que es el juez celebrará, que el juez es el único funcionario del Consejo de la Judicatura quien puede convocar audiencia y resolver en sentencia mediante la audiencia, ningún otro. Ojo, el juez puede ser reemplazado por muchas razones, puede ser recusado, el juez se puede excusar, puede ser incompetente, acuérdense que vimos las reglas de la incompetencia también, pero siempre va a ser reemplazado por otro juez. Si se lo recusa por la razón que fuere a este juez en particular, el que va a llevar la batuta, el que va a continuar el proceso es otro juez. O sea, solo los jueces pueden ser partícipes para celebrar audiencias en conjunto con las partes, ¿no? Y de llevar a cabo las diligencias necesarias que deban celebrarse dentro de su competencia para que lo ayuden a resolver un proceso, ¿no? Principio de intimidad quiere decir que los datos personales, es un principio que habla de que los datos personales de las partes procesales solo se utilizarán únicamente para la sustanciación del proceso, para nada más. Y bueno, son públicos en virtud del siguiente principio, pero hay casos en que el principio de intimidad pesa más. El principio de intimidad quiere decir que el juez tiene que velar de que los datos que se dan en la audiencia no sean utilizados dolosamente, con daño, con, con la intención de hacer un daño, ¿no? Todos los datos que se compartan, datos personales que se compartan en la audiencia, será únicamente para que lo ayuden a él a resolver el proceso, ¿no? Y finalmente el de con transparencia y publicidad, que es en los procesos judiciales, ¿no? Es un principio en el cual se indica que la información de los procesos sometidos a la justicia es pública. Tanto así que usted puede ir a audiencia, vamos a un proceso de divorcio por mutuo, sin hijos de por medio, sin nada de violencia, simplemente una pareja que quiso disolver su vínculo matrimonial. Entonces usted va a la sala de audiencias, perdón, a la unidad judicial, va a la oficina del coordinador, a la coordinadora de audiencias, pide permiso y le dice, disculpe, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja y quisiera presentar una audiencia para complementar mi formación profesional. Entonces la coordinadora habla con el juez y si el juez no tiene ningún problema, los hace pasar. Y generalmente no lo tienen cuando son audiencias que no hay niños de por medio, no hay víctimas de violencia, ni no hay ninguna información delicada que pueda afectar la honra de los participantes. Pero sí hubo una salvedad en la época de la pandemia, cuando estábamos todos encerrados o cuando habían las medidas de seguridad para evitar el contagio de COVID-19, ahí el juez no estaba dejando participar a nadie que no sean las partes procesales en la audiencia. Estos son todos los principios rectores del Código Orgánico General de Procesos aplicables a todos los procesos generales en las materias antes mencionadas. Luego vamos con la competencia. Acuérdense que hablamos de jurisdicción y competencia. Jurisdicción es la facultad que tiene un juez para administrar. Nada más. Cuidado, se va a confundir. Es alarmante la cantidad de estudiantes que no tienen clara la diferencia entre jurisdicción y competencia. Todos los jueces del Ecuador tienen jurisdicción para administrar justicia. Si una pareja que vive en Quito se quiere divorciar, va al juez para plantear su demanda de divorcio. Si aquí en Guayaquil usted hace un contrato y no se cumple, el juez pone la demanda es ante un juez, no ante un comisario, no ante un notario, no ante el alcalde, es ante el juez. El alcalde no tiene jurisdicción. El notario no tiene jurisdicción. El notario puede divorciar sí en ciertos casos específicos, como ya los vimos en clases anteriores, pero jurisdicción no tiene porque él no puede resolver ni administrar justicia. La jurisdicción es la facultad que tiene un funcionario del Consejo de la Judicatura para resolver, para conocer los procesos judiciales y resolverlos, para administrar justicia. Es decir, todos los funcionarios, todos los jueces son, tienen jurisdicción, que es la facultad que tienen para administrar justicia, para ventilar los procesos. La competencia es la división de esa jurisdicción por territorio,
por rango, por materia. Porque si bien es cierto, un juez de Guayaquil civil tiene jurisdicción, el juez de Quito de lo penal tiene jurisdicción, no le pueden poner a un juez de lo penal que sustancie un divorcio, porque ahí ya la competencia se rompe. ¿Por qué? En este caso por la materia. Usted no puede enjuiciar penalmente a alguien por estafa acá en Guayaquil en el juzgado civil, porque a pesar de que los jueces civiles tienen jurisdicción, la competencia se rompe por cuestiones de materia. O si usted quiere apelar a un juez de primera instancia, el juez de primera instancia tiene la facultad de resolver, tiene jurisdicción, pero por el rango no se puede, porque las apelaciones se ventilan es en los tribunales de alzada, ¿no? En la corte provincial. Tenemos, ¿cómo se rompe esa jurisdicción? ¿Cómo se clasifica cómo se divide esa jurisdicción? Por competencia territorial, que es una. Por regla general, acuérdense que esto lo vimos la clase pasada, por regla general, en razón del territorio, el juzgador competente es el lugar de donde vive el domicilio, el lugar del domicilio del demandado. La persona que no tiene un domicilio fijo será demandada donde se lo encuentre, estos son los vagabundos. La persona que tenga domicilio en algunos cantones del Ecuador, del país, puede ser demandada en cualquiera. Y si es una persona jurídica, se la puede demandar en cualquiera de los lugares donde tiene establecimientos. Es decir, que la regla general de competencia territorial, ¿cuál es? Será competente el juzgador del lugar del domicilio del demandado. Ahora bien, esta competencia territorial se divide en dos, que es la competencia concurrente y la competencia excluyente. Vamos hablándolo de una manera súper básica, que es la competencia concurrente. Son un conjunto de normas que nos indican que además del domicilio del demandado, es competente también otro juez. Por eso es que es concurrente, porque concurren algunos jueces y uno puede escoger en dónde demandarlo. En cambio, la competencia excluyente únicamente, es cuando únicamente un juez la puede conocer y no necesariamente puede ser el del lugar del demandado. Ya lo veremos más a continuación. Igual esto ya lo vimos el viernes, por eso voy a avanzar súper rápido. Igual si tiene preguntas, me avisa, me levantas la manita o me interrumpe, no hay ningún problema. Tenemos entonces las reglas de la competencia concurrente. Competencia concurrente es que aparte, se suma, ¿no? Que aparte del juez del domicilio del lugar del demandado, también es competente, primero, el lugar donde debe hacerse el pago. Si usted tiene que, si en el contrato se indica que el pago se realizará en la ciudad de Quito, usted puede demandar el no pago en el domicilio de la persona que no le paga o en el lugar donde se fijó en el contrato para que se deba hacer el pago. Del lugar donde se celebró el contrato, usted puede ser de Libertad, yo de Guayaquil, pudimos haber celebrado contrato en, qué sé yo, en la Tacunga, porque por esas cosas de la vida ambos estuvimos trabajando un tiempo allá, pero ahora ya vivimos cada uno en nuestras casas, el contrato no se cumplió, puede demandarme usted aquí en Guayaquil, que es donde yo vivo, o en el lugar donde se celebró el contrato. Del lugar donde la persona demandada se haya sometido expresamente en el contrato, ¿no? Aquí quiero hacer un paréntesis para recordarle a usted que el contrato es ley para las partes. Entonces, esto quiere decir que hay una premisa en derecho civil que se puede hacer todo lo que no está prohibido. En derecho penal solo se puede hacer lo que el derecho penal indique que se puede hacer. En el campo de derecho civil no, se puede hacer cualquier cosa que no esté prohibida. Y por eso la voluntad de las partes es importantísima y se puede poner lo que sea en un contrato, pero se tiene que cumplir. Y aquí van las competencias, ¿no? Las reglas, las normas de las competencias concurrentes. Si en el contrato se indicó que yo renuncio a mi domicilio y usted renuncia a su domicilio en procesos judiciales y que ambos seamos demandados en caso de que alguno incumple en la ciudad de Quito, ese juez también es competente. Del lugar donde la persona demandada se haya sometido en el contrato, del lugar donde está la cosa inmueble en materia de la demanda. Por ejemplo, si hay un contrato de compra-venta de una casa en Cuenca, si hay un problema con este bien, el juez de Cuenca también es competente. Si la demanda se refiere únicamente a una parte del inmueble, lo mismo. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta regla? Que hay dos circunstancias. Que sea el problema de la casa en su totalidad, el juez competente, aparte del domicilio del demandado, es donde se encuentra la casa.
Pero hay otra regla que dice que si no es la casa, sino simplemente una habitación o una suite adjunta, se aplica la misma regla. Del lugar donde estén situados los inmuebles, si una demanda tiene por objeto reclamar los bienes muebles. Es exactamente lo mismo de los casos anteriores. Si el lugar donde se encuentra la casa, el juez es competente, el anexo, la suite, es el juez competente del lugar donde se encuentra la casa, y si la demanda es entablada por motivos de problemas con los bienes muebles dentro de esa casa, también el juez es competente para conocer la demanda. Acuérdese, concurrente, también puede escoger usted el lugar del demandado o en todas estas reglas de competencias comunes, ¿no? El lugar donde se causaron los daños, si hay que hacerse un pago de indemnización, ¿no? Por ejemplo, un choque. Si usted está de vacaciones en Quito, fue manejando y resulta que se choca, la chocan, entonces ahí obviamente tienen que responderle. Y si no le pagan, puede demandarlo, demandar el daño del pago, pero eso lo puede hacer allá en Quito, porque es donde se hizo el daño. El lugar donde se produjo el evento del daño ambiental, acuérdense que el caso de Chevron, a pesar de que Chevron era una compañía extranjera, se lo demandó aquí. ¿Por qué? Porque nuestra ley lo permite, dado que ellos incumplieron el contrato y causaron un daño medioambiental por la explotación petrolera de los que ellos fueron parte, ¿no? Y finalmente también es competente el juez del domicilio del titular de alimentos en las demandas de prestación de alimentos, ¿no? Es decir, que si hay una persona que quiere poner una demanda de alimentos al papá de su hijo, pero el papá vive en Quito, hay una concurrencia. ¿Por qué? Porque porque ¿qué nos dice la norma? Que la demanda se le interpone en el lugar del domicilio del demandado. Pero no se va a ir a Quito si tiene un niño chiquito en brazos al cual es su representante para el proceso de alimentos. Entonces, ¿qué nos dice el legislador aquí? Que hay competencia concurrente. Es decir, que a más de la presentación de la demanda en el lugar del domicilio del demandado, que Quito también lo puede hacer en el lugar del domicilio del beneficiario alimentario, que en este caso es el niño, aquí en Guayaquil. ¿Y cómo lo citan? Por deprecatorio. Se ingresa la demanda, el juez la califica, manda a citar por deprecatorio a Quito. En Quito un juez lo recibe el deprecatorio, manda a citar, lo citan, recibe el informe de citación, lo manda de regreso a la unidad judicial de Guayaquil mediante de regreso al deprecatorio y se procede con la audiencia, con la fijación, o sea, la contestación de la demanda por parte de él y continúa y llevando todos los pasos indicados, al final le va a tocar convocar audiencia y le va a tocar al señor venir. Luego tenemos la competencia excluyente y la competencia excluyente es mucho más fácil, o sea, bueno, no es más fácil, la concurrente también es fácil, pero es más corta, ¿no? Son solo cuatro causales, cuatro normas de competencia excluyente. Aquí ya, cuando se habla de excluyente, no quiere decir únicamente que se pueda escoger entre el domicilio del demandado y otras. Acá son casos taxativos. ¿Qué quiere decir casos taxativos? Determinados y numerados por parte del legislador y nos indica que son los siguientes. En derecho, cuando hay un problema entre el empleador y el trabajador, el juzgador del domicilio del trabajador en las demandas que se interpongan contra este es el competente. Es decir, que en procesos cuando hayan problemas entre empleador y empleado, el único juez competente es el del empleado, el del trabajador. No se puede admitir cláusula en contrario. Si en el contrato el trabajador dice que renuncia al fuero de Guayaquil y que se someta al de Quito, es ilegal. No procede y esa cláusula es nula, porque hay un artículo que es el artículo 11 del Código Orgánico General de Procesos, donde indica que el juzgador del domicilio del trabajador es el único competente cuando hay problemas con este y el empleador lo quiera demandar. Dos, el juzgador del lugar donde está la cosa que se refiere a la demanda. Se parece bastante al artículo anterior, pero por ejemplo, en el artículo anterior nos dice, ¿qué nos dice la concurrente?
que puede ser demandado en el lugar del domicilio del demandado o en el lugar donde se encuentra el bien inmueble. Pero acá nos dice, esa es la concurrente, la excluyente acá no. En la excluyente, siempre ese problema de bien inmueble, hay que verificar linderos, hay que verificar cerramientos, hay que verificar dimensiones, hay que hacer diligencias donde el juez tiene que trasladarse a verificar datos y medidas con el perito para resolver. Ahí ya no hay competencia concurrente. Se hace una concurrencia con competencia excluyente y y únicamente es competente el juez del lugar donde se encuentran el bien inmueble sujeto a inspección. Tenemos también, y estas las dos últimas es con derecho sucesorio. Primero, será competente el juez del último domicilio del causante. Esto en problemas de herencia. Si es una herencia intestada, el último domicilio del causante, que es la persona que fallece, es el juez competente del último domicilio. Por ejemplo, si una persona muere aquí en Guayaquil, ya mayor, y tiene que abrirse no hay testamento, perdón, se tiene que hacer la posesión efectiva y hay un problema con la posesión efectiva, entonces ahí se demanda vía judicial aquí en Guayaquil, porque es el último domicilio del causante. Caso contrario, eso es en la sucesión intestada, cuando no hay testamento. ¿Qué pasa cuando hay testamento? El juez competente ya no es el del domicilio del causante, sino el del lugar donde se abrió el testamento. El o la juzgadora del lugar donde se abra la sucesión en los procesos de inventario, petición y partición de herencia, cuentas relativas a cobranza de deudas, todo lo que es la masa hereditaria, será competente el juzgador del lugar donde se abra la sucesión. Hasta aquí llegamos con las normas comunes de la competencia y aquí ya hablamos, ya me acordé dónde nos quedamos en la citación, pero bueno. Sujetos procesales, actor y demandado, nada más. El actor es el que interpone la demanda, el demandado a quien se lo demanda. Si yo quiero demandar a la universidad por despido intempestivo, yo soy el actor, porque yo estoy demandando a la universidad. Y la universidad, que es la demandada, bueno, es la demandada, es a quién se está demandando. Cuidado confundirse con sujetos del derecho, en derecho civil, porque los sujetos del derecho son las personas, nada más. En derecho constitucional, los sujetos del derecho son los sujetos de derechos de protección, a protección, que aquí ya nos referimos a niños, adultos mayores, nacionalidades indígenas, nacionalidades, minorías en general y también la naturaleza. En derecho constitucional, la naturaleza tiene una categoría especial y es elevada a persona, perdón, a sujeto de protección especial, porque la naturaleza no tiene, no es una persona como tal, ¿no? Obviamente. En derecho procesal general, los sujetos procesales son actor y demandado, nada más. Hay tratadistas que afirman o sostienen que el juez también es un sujeto procesal, pero ya la teoría moderna dice que no, el juez no es sujeto procesal, porque él es el que está administrando. ¿Quiénes son los que están en el litigio en sí, per se? Actor y demandado, nadie más. Tenemos también ahora la actividad procesal. En la actividad procesal tenemos la citación y la notificación como primera pregunta, ¿no? ¿Qué es la citación? ¿Qué es una notificación? Son cosas que se parecen, no son lo mismo, más o menos. ¿Por qué lo digo? Porque la citación es una notificación. Todas las citaciones son notificaciones, pero no todas las notificaciones son citaciones. Ya veremos más adelante cuántas clases de notificaciones hay, cómo se llaman las notificaciones en los procesos judiciales, porque tienen otro nombre. La citación es un proceso, es una diligencia procesal mediante la cual el juez le informa a una persona que otra persona le ha entablado una demanda. Si a mí me quieren demandar mi esposa de divorcio, ella me plantea contencioso, ¿no? Ella plantea la demanda, la presenta en la unidad judicial de familia y el juez va a mandar ese proceso. A ver, usted presenta una demanda, eso va a la sala de sorteos, que es un sistema en el cual
Por sorteo se le asigna a un juez para evitar la corrupción y evitar que el amiguito lo ayude, nada. Así que va al sistema, eso se sortea y le cae por suerte a uno u otro juez. Entonces el juez revisa la demanda y si está completa, está en los términos en que indica el Código Orgánico General de Procesos, ahí en cambio se manda a la sala de citaciones. Se asigna un citador y él tiene que ir a la casa o al lugar del trabajo del demandado, tocarle la puerta, preguntar por él. ¿Está el señor Carlos Feroz? Sí, soy yo. Tenga. Y le da la citación. Sería bueno que incluyeran en los temarios la demanda, contenido de la demanda, pero no veo que hay. Entonces, tengo el caso de un estudiante que le tomaron en el examen complexivo en la primera oportunidad, la de cuáles son los requisitos de la demanda según el artículo 41. Entonces, si que le llegan a preguntar algo que no está en los temarios, usted muy educadamente y con mucho respeto a la autoridad le dice, doctor, discúlpeme, pero si usted revisa los temarios, la demanda como tal no está no está contemplada en los temas para revisión y que por último solicite que comparta los temarios y se dan cuenta que no, porque mire, yo le voy a compartir ahorita. ¿Qué es lo que estoy revisando yo para guiarme con la clase, no? Mire, actividad procesal, citación y notificación, audiencias, normas generales, clases de provincias judiciales, nulidades procesales, normas generales, nulidades de sentencia, actos de proposición y las pruebas. Esos son todos los temarios, pero a un estudiante le tocó un docente que le tomó preguntas que no estaban contempladas. Ella no dijo nada y se quedó en el examen. Pero si usted le llega a pasar, no se deje. Dígale al docente, ¿sabe qué? No, eso no está en los temarios. ¿Y sabe qué podría ser también? ¿Cuándo se tiene el examen? El 18, ¿verdad? ¿A qué hora? A las 11 de la mañana. Ya, buenazo, yo estoy aquí en la oficina. Lo que podríamos hacer es que a las 11 de la mañana le toca, mi jefa tiene esa hora, yo le voy a preguntar. Vamos, mande un mensajito mañana temprano para preguntarle, ¿ya? Pero bueno, Mm. lo que puede hacer es que usted va a estar tiene que estar unos 15 o 20 minutos antes y usted se va a dar cuenta que ya van a estar conectados en el tribunal antes de que empiece. Entonces usted ve quiénes están y me manda un mensajito, fulanito y fulanita. Entonces si yo los conozco, me da chance para decirle, oiga, ¿sabe qué? Pues es mi estudiante, que no sé qué, ya, para que la ayude. Pero en caso de que no les toque, hay docentes que son súper estrictos y hay docentes que incluso toman cosas que no están en los temarios. Entonces tenga bastante cuidado, tampoco se deje dominar por el docente que a lo mejor no lo hace de mala fe, ni dolosamente, ni con daños, con ganas de perjudicarla, pero hay veces que hay docentes que consideran que hay ciertos temas que sí deben considerarse. Yo no soy tanto de esos. Yo pregunto, por ejemplo, ¿qué es la ley? Es lo único que pregunto que no está en los temarios, pero es porque es el artículo 1 y tienen que tener conocimientos generales. Y de hecho, cuando un estudiante responde mal esa pregunta, le hago un llamado de atención porque no lo sabe y debería saberlo, pero le digo que esa pregunta no es calificada. Si la dice bien, se la califico. Si la dice mal, le digo, esto fue solo una prueba para un ejercicio. La reunión se va a terminar, cierro y entro de nuevo, ¿ya?